día de hoy vamos a ver un tema, se titula Sistemas apologéticos o tipos. Tipos o sistemas apologéticos, tipos de apología o sistemas de apología, como le quiera llamar. Génesis 1:1 ya lo tenemos, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Hoy es la segunda clase que tomamos, la semana pasada comenzamos con estas clases de apologética, en defensa de la fe. Ya entendimos, ahorita lo vamos a recapitular en 2 minutos, qué es la apologética, su propósito, su necesidad. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta ahí nada más. Vamos a orar. Señor y Dios, reconocemos que estamos en tus manos y que fuera de ahí no podemos, no hacemos, no tenemos nada, Señor. Por eso es que Espíritu Santo, te agradecemos estar allí precisamente en tus manos, te agradecemos que estés trayendo esta palabra a nuestras mentes y a nuestros corazones para iluminarnos, para guiarnos, para confrontarnos, para exhortarnos, consolarnos y edificarnos, mi Dios. Todo esto hace tu maravillosa palabra y aún más, Señor. No estaríamos aquí si no fuera por ella. Creemos firmemente que tu palabra es verdad, que la suma de toda tu palabra es verdad, Señor, y que tú nos guías a toda verdad. Por eso es que nos amparamos bajo usted, Espíritu Santo, para que nos guíe, como lo ha hecho durante siglos a su iglesia. Gracias le decimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. La clase pasada entendimos que la apologética como disciplina bíblica, porque ya entendimos que la apologética la puede utilizar prácticamente cualquier grupo. Puedes defender el cristianismo, pero también puedes utilizarla para defender el mormonismo, los testigos de Jehová, el catolicismo romano. Prácticamente cualquier ideología puedes utilizar la apologética. Como disciplina bíblica, que es a lo que nos corresponde estudiarla, es la defensa sistemática y formal de la veracidad y confiabilidad de la fe cristiana. Tiene como propósito anular los argumentos y excusas que se levantan en la mente del hombre y que van en contra de la verdad de Dios. La apologética no tiene como propósito convencer a la gente para que sea cristiana. Nadie puede hacer eso. Pero la apologética al menos lo que hace es quitar todas las excusas, todos los estorbos que se levantan en la mente de las personas y que van en contra de la verdad de Dios, para dejarlo ya en una simple decisión volutiva. Ya no es de, no porque Dios no existe, no porque esto es así, no porque hay esta contradicción. Empezamos a quitar estorbos por medio de la apologética y ya nada más queda una decisión de voluntad. Sí quiero creer, o no, tienes razón, pero de todos modos no quiero creer. Pero ya no quedan esos estorbos en la mente. La apologética es para todos los cristianos, verdaderamente cristianos, porque todos los creyentes estamos llamados a presentar defensa, como dice Pedro, de la esperanza que hay en nosotros. Por lo tanto, y lo dije la semana pasada, no es correcto tener excusas como es que ese es para los filósofos o los pastores o los teólogos, o es que yo no lo entiendo, o es que ese es muy para la gente intelectual. De hecho, le llamamos así, es pereza intelectual la mayoría de las veces la excusa, el tener pereza para prepararnos. Pero la apologética también es para los incrédulos, porque es una herramienta que nos conduce al tema principal. La apologética está incompleta si una vez que tú quitas todos los estorbos no presentas el evangelio de la gracia. Ya le quitaste los estorbos por medio de la apologética, ahora presentas el evangelio. Por eso la apologética es para creyentes e incrédulos. Concluimos que hoy más que nunca, por la cultura que nos rodea, por las cosmovisiones que empujan en contra del cristianismo bíblico, por el gran deterioro que hay en la sociedad, en la iglesia, en la familia, en el Estado en general, es urgente que los hijos de Dios aprendamos a defender y a presentar efectivamente la fe que ha sido dada para nuestra salvación. El día de hoy vamos a adentrarnos ya en el segundo tema, algunos sistemas apologéticos. Hay gente que lo divide en 2, hay gente que lo divide como nosotros en 5, hay gente que ya realmente, como no es un tema 100% exacto las divisiones, por eso es que cada uno toma su tipo de apologética. Existen distintas clases de sistemas apologéticos. No hay un acuerdo universal para dar su categoría. No han llegado ninguno a ningún acuerdo, teólogos, a acuerdos universales de sí, son estos 3 tipos, porque algún teólogo dice que son más, otros son menos.
Las diferentes clasificaciones parece que siempre las determina la perspectiva del teólogo, no así la Biblia. La Biblia no nos da este tipo de perspectiva, así que cada teólogo le da su perspectiva. Sin embargo, existen algunos términos que sí son aceptados generalmente y son los que vamos a emplear. A pesar del hecho de que las categorías no son lógicamente exhaustivas, y ahorita lo va a ver, hay unas que quedan unas con otras, hay una categoría de apologética con otra que en ciertas áreas se superponen o tienen mucho en común. Sin embargo, sí las podemos diferenciar a pesar de las similitudes. Hay 3 puntos que nos van a ayudar a entender cada caso. Aquí se lo voy a ir poniendo en el diagrama. Vamos a entender características, sus principales proponentes y cómo contrastan o cómo se superponen con otras categorías de apologética. Comenzamos entonces. La primera apologética o el primer sistema apologético, inciso A, la apologética clásica. La C, la más voy a poner en la primera, es características. Y ya ahí le ponemos en las siguientes características, proponentes. Ya nada más en los siguientes voy a poner CP, proponentes y similitudes o comparaciones, como le quiera poner, con otros sistemas apologéticos. ¿Vale? Para que lo podamos entender bien. La clase es relativamente corta. La primera apologética clásica está caracterizada por 2 argumentos básicos acerca de la realidad de Dios, que se conocen como argumentos teísticos, y acerca de las evidencias que respaldan la fe, que se conocen como argumentos evidenciales. Maneja argumentos teísticos, vaya que Dios existe, y argumentos evidenciales. Su nombre lo dice, acerca de las evidencias tangibles de la fe. Escriba: la apologética clásica, le doy la definición, enfatiza los argumentos para probar la existencia de Dios. La apologética clásica enfatiza los argumentos para probar la existencia de Dios, así como la evidencia histórica que apoya la verdad del cristianismo. Se lo repito con calma, no se preocupe, no llevo ninguna prisa. ¿Qué es la apologética clásica o cómo se define? Porque enfatiza los argumentos para probar la existencia de Dios, o argumentos teísticos, así como la evidencia histórica, argumentos evidenciales, que apoyan la verdad del cristianismo. La apologética clásica parte de la verdad de Dios. Y ahorita lo va a entender porque hay apologética histórica y ahí es donde se superponen o convergen, pero esa es su gran diferencia. Le repito una última vez: la apologética clásica enfatiza los argumentos para probar la existencia de Dios, así como la evidencia histórica que apoya la verdad del cristianismo. Como ya le dije, esta apologética se caracteriza por 2 argumentos básicos. El primero, conocido como argumento teístico, busca argumentos para probar que Dios es real. Y el segundo, busca evidencias que respalden la fe, o llamados argumentos evidenciales. Los argumentos teísticos son usados para establecer la verdad de la existencia de Dios. Ojo, pero sin basarse en revelaciones especiales. ¿A qué me refiero? Que muchas religiones tienen apologética teística, pero te lo presentan desde del punto de vista del Corán y te dicen: es que el Corán dice que esto, es que el libro de Shura dice esto, es que el libro del Mormón dice esto. La apologética clásica no se basa en revelaciones personales o en revelaciones especiales, en nuestro caso la Biblia.
busca comprobar la existencia de Dios sin usar la Biblia, en pocas palabras, para que no piensen que estamos dando vueltas en círculo. ¿Cómo sabes que Dios existe? Porque la Biblia lo dice. ¿Y cómo sabes que la Biblia es verdad? Porque Dios existe. Ay, no, pues ahí das vueltas en círculo. La apologética clásica se sale de ese círculo y empieza a presentar argumentos de que Dios existe sin utilizar la Biblia. La apologética clásica acepta la validez de las pruebas teístas tradicionales acerca de Dios. Ya lo vamos a ir viendo, como el argumento ontológico o del ser de Dios. ¿Cuál es el argumento ontológico? Que hay una necesidad del ser de Dios. El argumento cosmológico, el argumento teleológico y hasta el argumento moral. ¿Cuál es el argumento ontológico? Te comprueba que hay un ser superior llamado Dios. El argumento cosmológico, por medio del ajuste fino del universo, del cosmos, damos cuenta que hay un creador. ¿Cuál es el argumento teleológico? La teleología te habla acerca del fin de las cosas, vaya, del propósito de las cosas, más que del fin, que todo está hecho con un propósito, que el universo no nada más pudo existir ya, porque sí, y ya va andando y quién sabe a dónde va a llegar y qué irá a pasar, y nuestras vidas no tienen, no, todo tiene un propósito y una razón de ser. Esa es la teleología. Y el argumento moral, ¿sabía que no hay bien objetivamente hablando si no hay Dios? Si no hay un Dios que nos diga por medio de una revelación especial, en nuestro caso la Biblia, qué es bueno y qué es malo, la sociedad se pone patas para arriba, porque a lo mejor usted dirá, pero es que yo sé lo que es bueno y qué es malo. Sí, pero para ti es bueno no violar, pero para mí no tiene nada de malo porque mis instintos me lo piden. ¿Y quién gana? Entonces, hasta el argumento moral lo utilizas para probar la existencia de Dios. El primer paso de la apologética clásica involucra también dibujar la diferencia lógica de que si Dios existe, los milagros son posibles, incluso el mayor milagro, que es la creación. ¿Quiénes son sus principales promotores? Fue practicada por San Agustín, Anselmo, Tomás de Aquino. Algunos apologéticos modernos de la apologética clásica, C.S. Lewis, R.C. Sproul y Benjamin B. Warfield. ¿Cuál es su distinción o comparación con otros tipos de apologética? La diferencia de los apologistas clásicos y los evidencialistas. Ahorita vamos a ver el segundo grupo, el evidencialista, que sí se desprende de aquí, es parte de. Es que en el uso de la evidencia histórica, es que los clásicos ven la necesidad de establecer primero que este universo es un universo con un Dios, con el fin de establecer la posibilidad de darle identidad a los milagros. Los evidencialistas no ven la necesidad de presuponer a Dios como necesariamente lógico en la apologética histórica. Vaya, me explico. Los apologistas clásicos te dicen, tienes que probar primero que hay un Dios, porque si no hay un Dios, ¿cómo pruebas que esta creación la hizo un Dios? Tienes que probar un Dios, que hay un Dios, porque si no hay un Dios, ¿cómo pruebas que esta Biblia la habló un Dios? Tienes que probar primero que hay un Dios, porque si no hay un Dios, ¿cómo puedes probar que Jesucristo es el Hijo de Dios si no probaste primero que hay un Dios? Esa es la diferencia de la apologética clásica con el inciso B. Apologética evidencialista. Igual, lo mismo. Características, proponentes y comparación. ¿Cuáles son sus características? Que es racional, histórica, arqueológica e incluso experiencial, dado que es tan amplia, su entendimiento se superpone con muchos otros tipos de apologética. Escriba, la apologética evidencial enfatiza la necesidad
de evidencias para apoyar las verdades del cristianismo. Su nombre lo dice, está muy claro, enfatiza la necesidad de evidencias. De hecho, la mayoría de los teólogos, de los apologetas modernos, solamente dividen en dos: evidencial y presuposicional. Pero la evidencial se puede dividir en varias. Le repito, la apologética evidencial enfatiza la necesidad de evidencias para apoyar las verdades del cristianismo. ¿Qué tipo de evidencias? Evidencias racionales, por ejemplo, pruebas de la existencia de Dios, evidencias históricas, evidencias arqueológicas y hasta las evidencias experienciales. ¿Qué significa? De las experiencias. Y me faltaba una. Y evidencias hasta proféticas. ¿Se acuerda que ya vimos nosotros un poquito de las evidencias proféticas de la existencia de Dios? Esas son sus características de la apologética evidencialista. Te busca evidencias por medio de la razón, la necesidad de que Dios exista, por medio de la historia, por medio de la arqueología, por medio de la profecía, aún por medio de las experiencias personales, empieza a buscar evidencias. Son pocos los promotores de la apologética evidencial, porque la mayoría se va o a la arqueología, o a la historia, o a la profecía, etcétera. Hay uno muy reconocido, de hecho yo le mandé un libro y si lo quiere me lo vuelve a pedir. Se llama Evidencia que exige un veredicto. Un apologeta evidencial muy conocido es Josh McDowell. Su libro está excelente y es pura apologética evidencial. Algunas comparaciones con otros tipos de apologética. Mientras que el uso de evidencia no es único para la apologética evidencial, porque otras apologéticas también buscan evidencias, la manera en que la usa la evidencial sí es única. Tanto los clásicos como los evidencialistas buscan argumentos de la existencia de Dios, pero para los evidencialistas, establecer la existencia de Dios no es una prioridad lógica. Lo que le decía hace un momento, aquí sí, aquí te dicen, primero tienes que probar que Dios existe para probar que su palabra es la palabra de Dios, que el Hijo de Dios, Jesucristo, es su Hijo porque hay un Dios, que hay una creación de Dios porque hay un Dios. Aquí no, aquí realmente te dicen las evidencias, da igual, el chiste es juntar evidencia, evidencia, evidencia y presentarla abrumadoramente. Ellos tienen la idea de que las pruebas hablan por sí mismas, que no hay necesidad, de acuerdo con los evidencialistas, de proveer razones independientes para creer en la existencia de Dios. Por el contrario, la apologética clásica, como la presuposicionalista, insisten en que los eventos históricos se tienen que interpretar a la luz del marco del punto de vista del cual son parte, que es la historia de Dios. Inciso C, apologética experiencial. Algunos apelan a las experiencias religiosas en general, otros a experiencias religiosas especiales, algunos hasta el misticismo y al extremo de llegar a la conversión particularmente milagrosa. Escriba, algunos cristianos apelan principalmente a la experiencia como evidencia
de la fe cristiana. Personalmente creo que es el peor tipo de apologética. Se lo he dicho muchas veces, tu testimonio no es el evangelio. Tu testimonio puede ser un adorno de gracia para el evangelio. Es a lo que se refiere con experiencial, tu experiencia. Y viene y se para un señor todo tatuado que fue cholo y mató como a 100 personas y no, brother, y yo era bien malote. Y lo ve una persona que nunca mató, que nunca fumó, que nunca se drogó y dice, oh, pues bien por ti, felicidades, qué bueno que ya llevas una vida normal a todo dar, pero pues yo nunca he matado a nadie, nunca he robado, nunca me he drogado, no necesito de tu Dios, gracias. Por eso es que la apologética experiencial no es la mejor que digamos, tiene ciertos puntos buenos. Por ejemplo, ¿cuál? El decir que durante 2000 años miles de millones de personas nos hemos entregado a los pies de Cristo y nuestras vidas han sido transformadas. Eso ya se junta como un todo, pero eso por sí solo para mucha gente no es suficiente. ¿Cuáles tipos de experiencias te habla? Las experiencias religiosas generales, las experiencias religiosas especiales, también las místicas y hasta las milagrosas. ¿Cuáles son las religiosas generales? Lo que te decía, durante 2000 años, miles de millones de personas hemos sido transformados. Las experiencias religiosas especiales, esos testimonios de, bueno, yo doy mi testimonio especial. Las místicas, así que de repente tuve un sueño. Yo conocí una persona que se entregó a los pies de Cristo, era una mujer, ya murió, ya partió con el Señor, y ella siempre daba en todos lados su testimonio que tuvo un sueño, que en ese sueño veía cómo todo se derrumbaba, y en ese sueño un remolino que estaba absorbiendo todo se paró delante de ella, y ese remolino era Dios, y le habló y le dijo, hija mía, a partir de hoy te saco del catolicismo, me vas a servir, bla, 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 bla. Eso es a lo que se refiere con experiencias religiosas místicas. Realmente no tienen mucho aval o nada de aval bíblico. Y por último, las milagrosas, que es lo que hacen realmente los carismáticos y pentecostales, que van a los hospitales, o más bien no van a los hospitales, deberían de ir, pero que dicen, ¿quién quiere su milagro? No, yo me convertí porque vi un milagro, porque vi polvo de oro, porque vi esto, lo otro, lo aquello. Algunos proponentes de la apologética experiencial, aparte de los miles de carismáticos modernos, un hombre que ya conocemos de hace tiempo, Karl Barth. ¿Se acuerda quién es él? El promotor de la neortodoxia. No me sorprende. Algunas comparaciones con otros tipos de apologética. Sus argumentos son experiencias para probar la existencia de Dios y son usados algunas veces por apologistas clásicos y por los apologistas evidenciales. La diferencia es que para el apologista experiencial la única clase de evidencia es la no racional, la mística, la existencial. Entre otros métodos apologéticos, el argumento que usan es solo una clase de evidencia entre muchas. Siguiente, apologética histórica. Ya borro el de arriba ya. Apologética histórica. ABC, D. Estos apologistas creen en la verdad del cristianismo, creen en la existencia de Dios y creen que puede probarse únicamente mediante evidencia histórica. En un sentido, la apologética histórica pertenece a la clase de la apologética evidencial, pero se diferencian en que enfatiza la importancia o la necesidad, mejor dicho, de comenzar con el récord histórico de la verdad del cristianismo. Escriba, la apologética histórica enfatiza
la evidencia histórica como la base para demostrar la verdad del cristianismo. Cada vez que damos estas clases, vaya, llevamos años ya los miércoles, pero creo que con esta vamos a aprender muchos más términos, porque de repente eso de teleología, ontológico y todo eso lo vamos a tener que ir con calma. Anote, es esto, es lo otro, es lo aquello. Repito, la apologética histórica enfatiza la evidencia histórica como la base para demostrar la verdad del cristianismo. De ahí parten. Ellos lo ven como una necesidad, probar que la historia está ligada al cristianismo, y de ahí puedes probar el cristianismo mismo. Algunos promotores de la apologética histórica: el cristianismo es una religión de historia, así que se entiende que tendrá un énfasis histórico desde el inicio de este mismo. Los primeros apologistas históricos son Tertuliano, Justino Mártir, Clemente de Alejandría y Orígenes, todos ellos considerados padres de la iglesia o padres apostólicos. Dado que estos primeros apologistas muchas veces no fueron sistemáticos en sus escritos, es difícil saber qué tanto cayeron en otro tipo de apologética. Más contemporáneos: John Warwick, Montgomery y Gary Habermas. Número o inciso E. Ya con este vamos a terminar. La apologética presuposicional. ¿Se acuerda que nosotros, ya le había dicho, somos presuposicionalistas? ¿Qué significa eso? ¿Sí se acuerda? Damos por hecho ya la existencia de Dios. ¿Qué dice Génesis 1:1? Hay que probar que Dios existe, dijo Moisés. Les voy a dar mis argumentos. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia es un libro presuposicionalista. Ya da por hecho que Dios es real, que Dios existe. Y ese es ese tipo de apologética. Ya damos por hecho las verdades del cristianismo, ya damos por hecho la existencia de Dios, ya damos por hecho la veracidad de la palabra de Dios, y ahora buscamos o presentamos los argumentos que lo respaldan. Esa es la apologética presuposicional. Escriba: apologética presuposicional afirma que uno debe defender al cristianismo desde el fundamento de ciertas ideas básicas, como la existencia de Dios. La apologética presuposicional afirma que debemos defender el cristianismo desde el fundamento de ciertas ideas básicas, como la existencia de Dios. De hecho, la mayoría, como les decía, de los apologetas creen que la apología solamente se divide en evidencial y presuposicional. Y la evidencial, ya lo vimos, la histórica, la experiencialista, no existencialista, de experiencias, la arqueológica, etcétera, y la presuposicional. La mayoría dividen en dos nada más, y la mayoría de los apologetas se van por uno o por otro, luego están peleados. Ya cuando los ves ahí están tirándose unos a otros, no se dan cuenta que somos del mismo equipo. Usualmente un presuposicionalista presupone la verdad básica del cristianismo y luego procede a mostrarla en alguno de varios caminos para mostrar que solamente el cristianismo es verdad. Tomas una idea, la das por hecho, y entonces ahora sí te presentas esa idea.
Muchos evidencialistas no concuerdan con este tipo de apologética y ponen a un perro mordiéndose la cola. Entonces dices, estás dando vueltas en círculos, te estás persiguiendo en círculos. Es lo que les decía hace rato. Dios existe. ¿Cómo lo sabes? Porque la Biblia lo dice. ¿Y cómo sabes que la Biblia es la palabra de Dios? Porque Dios nos la dio, y entonces piensan que damos vueltas en círculo. Algunos promotores, de acuerdo con el preposicionalismo revelacional, uno debe de proponer que el Dios Trino se ha revelado a sí mismo en las Sagradas Escrituras desde antes de que fuera posible imaginarnos este universo, esta vida, el idioma o la historia. Esto se ve algunas veces en argumentos trascendentales como Cornelius Van Til y John Frame. Anote esos dos nombres porque vamos a estar leyendo de repente algunos fragmentos de ellos. Son de los dos mejores apologetas presuposicionales que hay, Cornelius Van Til y John Frame. Algunos apologetas rechazan la apología presuposicional, rechazan la validad de las pruebas de la existencia de Dios porque creen que da vueltas en círculo su lógica. Aceptan las críticas de la argumentación teísta, pero no los hechos, aparte del punto de vista cristiano que dicen no tiene conclusión. Y terminamos, inciso, que vamos a veces, este era va el F, conclusiones. Como podemos darnos cuenta, en general hay dos métodos principales de apologética. La que se va por la evidencia, que implica compartir pruebas que muestran que el mensaje cristiano es verdad, y el segundo, comúnmente conocido como presuposiciones, que implica confrontar las ideas preconcebidas detrás de las posiciones anticristianas. Los defensores de los dos métodos de apologética cristiana a menudo debaten entre sí sobre qué método es más efectivo. Parece ser productivo usar ambos métodos dependiendo de la persona y de la situación. Conclusión, ¿cuál método es el mejor? Depende de la persona, depende de la situación, y es preferible aprender al menos lo básico de cada uno de los métodos. ¿Dudas hasta aquí? Un poquito más pesada esta clase. Ya las demás ya empiezan a ser un poquito más tranquilas. Esta fue un poquito más consistente. Vamos a orar. No nos hace daño un poquito de teología. Cierre sus ojos y concéntrese. Vamos a recapitular en 30 segundos ya para terminar y para orar. Aunque no están de acuerdo los teólogos o los apologetas en cuántos sistemas o cuántos tipos de apología hay, nosotros el día de hoy hemos visto 5 de esos sistemas apologéticos: la apología clásica, la evidencial, la de la experiencia, la de la historia, y la que ya tiene las ideas preconcebidas o presuposicional. Aunque algunos lo dividen en dos grandes grupos, evidencias y presuposiciones, no tenemos que tomar partido por una u otra. Tal vez te acomodes más utilizando un tipo de apologética. Conforme las vayamos desarrollando, te vas a dar cuenta que tienes aptitud para defender desde el punto de vista clásico, desde el punto de vista de evidencia, desde el punto de vista histórico o presuposicional. Es lo de menos. Lo que sí quiero que entiendas es que no están peleados unos con otros. Muchos teólogos, muchos apologetas se la pasan peleando, pensando cuál método es el mejor, cuando realmente son un complemento uno del otro. Estudiemos todos ellos, adentrémonos en ellos, aprendamos a usarlos para presentar defensa y pidámosle al Espíritu Santo discernimiento para saber qué tipo de persona estamos hablándole y qué tipo de apologética es necesario presentarle. No tiene caso presentarle a un racionalista apologética experiencial. Te va a decir que sus experiencias para él no son nada, pero ahí puedes presentarle evidencias. No así a una persona que está buscando un encuentro ya con Cristo, que ya está casi llegando a sus pies.
Dejamos de darle tantos y tantos motivos lógicos y razones y presentémosle a Cristo de una manera práctica, en una experiencia personal. Por eso te digo, depende de la experiencia, depende del tipo de persona y depende del caso en el que estés. Pero sobre todo depende de tu relación con el Espíritu Santo, de ese discernimiento que Él te dé. Por eso es que oramos el día de hoy, Señor y Dios, rogándole que este conocimiento que hemos adquirido el día de hoy sea para bien, sea para presentar verdaderamente, ya cuando nos adentremos en cada uno de estos tipos de apología, Señor, para presentar con argumentos, para presentar verazmente la confiabilidad del Evangelio, Señor. Que aprendamos a discernir el tiempo, que aprendamos a discernir el tipo de personas, que aprendamos a discernir el tipo de situaciones, Señor, y podamos presentar el Evangelio de manera efectiva, de manera veraz. Esa es nuestra oración, mi Dios. No salir de aquí con conocimiento, Señor, no salir de aquí pensando, esta clase de qué me va a servir, qué tipo de enseñanza, o cuándo voy a aplicar este tipo de enseñanza. Yo creo que más pronto de lo que nos imaginamos, pues este mundo va en caída, este mundo va en picada, y solamente el Evangelio de Cristo puede salvarlo, solamente tu Evangelio puede sacarlo del oscurantismo donde se está yendo, Señor. Por eso es que te pedimos que nos envíes a nosotros. No te decimos manda a alguien, Señor, te decimos como el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Yo estoy dispuesto, Señor, y como estoy dispuesto, decimos cada uno de aquí, pues empezamos por prepararnos en el conocimiento de la verdad. No podemos presentar defensas si ni siquiera sabemos las maneras de hacerlo, ni mucho menos lo que estamos defendiendo. Gracias, Padre, te decimos una vez más, siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios.